Las conchas de caracoles son atractivas por varios motivos. Incluso hay coleccionistas de conchas de caracoles en todo el mundo y son la base también de un negocio muy lucrativo, la venta de ejemplares que no siempre respetan las leyes y principios de la conservación de estos animales. La concha de los gasterópodos y las valvas de los bivalvos tienen exactamente la misma estructura. Por fuera, un periostraco de naturaleza proteica es como un barniz de conquiolina, por debajo del cual se desarrolla el ostraco. El ostraco es un estrato mineral fundamentalmente compuesto por carbonato de calcio. Usualmente tiene varias capas con distintas formas cristalinas. El carbonato de calcio puede cristalizar principalmente como calcita o aragonita, según los distintos clados de moluscos. Estas imágenes de microscopio electrónico de barrido muestran capas de carbonato de calcio del ostraco de distintos gasterópodos y bivalvos. E incluso hay una, la foto indicada con la letra I, que corresponde a un monoplacóforo. Las 6 fotografías superiores muestran cristales de calcita. Estos pueden ser romboédricos granulares, como se ve en A, foliados en B, en forma de tiza en C, columnares y prismáticos en D y E, y foliados cruzados en F. Las 6 fotografías inferiores ilustran capas de aragonita, granular en G, columnar prismática en H, foliada en I, en forma de nácar en J, laminar cruzada en K y fibrosa helicoidal en L. La biomineralización del carbonato de calcio en sus distintas variedades cristalinas está regulada en mayor o menor medida por la interacción entre factores genéticos y fisiológicos específicos y el condicionamiento físico-químico del proceso mineral. Debajo del ostraco está el hipostraco, que puede tener brillo nacarado o aspecto porcelanáceo. Entre el epitelio del manto y la concha o valva hay un líquido extrapaleal. Este líquido extrapaleal es el que da origen al hipostraco. Las conchas crecen a partir del borde del manto. En esta foto vemos la cavidad del manto donde se ubican el osfradio, la branquia, la glándula hipobranquial y la salida de los sistemas digestivo, excretor y genital. La parte del manto que forma la cavidad paleal es un desarrollo epitelio muscular de la pared del cuerpo. Y el borde del manto es el que, a medida que el caracol crece, va segregando nueva concha. La parte más joven de la concha es la que está inmediatamente después del borde del manto. Para explicar la formación de las valvas y las conchas, usualmente se elige como modelo el borde del manto de los bivalvos, que tiene 3 pliegues o lóbulos, mientras que en los gasterópodos es más simple. No está plegado de ese modo, pero tiene un surco periostracal secretor de conquiolina homólogo al de los bivalvos. Con esta aclaración, pasemos a describir cómo se construye la valva o concha durante su crecimiento, resultando en ambos grandes clados en una estructura muy similar. El borde del manto de los bivalvos termina en 3 pliegues o lóbulos. Un lóbulo interno, muscular, un lóbulo medio, sensitivo, y un lóbulo externo, secretor. El lóbulo externo del manto es el que segrega el carbonato de calcio a partir del calcio que el animal toma con el alimento, aprovechando el balance dióxido de carbono, bicarbonato de los tejidos. Así es como se forma el ostraco. El periostraco, es decir, la conquiolina que cubre externamente la concha, es producida por el surco que hay entre el lóbulo externo y el lóbulo medio. A medida que la concha crece, el lóbulo externo agrega carbonato de calcio y el surco
que tiene debajo va segregando la proteína con la que queda impregnada externamente la parte más joven de la concha. El hipostraco es agregado desde abajo por el líquido extrapaleal, es decir, por el líquido que hay entre el manto y la concha. Este líquido solidifica una trama de conquiolina a la que se agrega carbonato de calcio en una serie de láminas muy delgadas. En este otro esquema de crecimiento de la concha, vemos que CRO marca la zona de crecimiento del ostraco. El lóbulo externo va generando prismas de carbonato de calcio. El periostraco está dibujado como una línea negra que viene desde el surco superior y por debajo el hipostraco crece como una sucesión de prismas laminares donde se intercalan proteína y carbonato de calcio. Cuando un caracol sufre un accidente y la concha se rompe, la reparación no puede hacerse desde el borde del manto. Por lo tanto, ahí no vamos a encontrar las capas que normalmente constituyen la concha. Eso hace que el aspecto de las cicatrices sea distinto al de la concha original. La reparación se produce por células glandulares dispersas por toda la superficie del manto que segregan vaterita. Vaterita es una forma de cristalización del carbonato de calcio, diferente de la calcita y la aragonita, que solo pueden ser segregadas, en el caso de los moluscos, por el borde del manto. Las conchas pueden ser muy coloreadas. En general, las conchas marinas son más coloridas que las terrestres. Esta coloración afecta principalmente al periostraco. Rara vez hay algo de pigmento más abajo. Por eso cuando una concha está erosionada o ha quedado al rayo del sol en la playa, encontramos ejemplares completamente blancos. Han perdido el periostraco. Tal vez la mayoría de los caracoles terrestres tienen una coloración no tan llamativa, pero hay excepciones como los ligus de República Dominicana, Cuba, Haití, o Polimita picta, un caracol terrestre de Cuba, que tiene una pigmentación impresionante y muy variada. El último anfracto suele formar un callo brillante o coloreado en la zona cercana a la abertura que apoya sobre el pie cuando el animal camina y que en general es cubierta por el epipodio o proyecciones del manto. En esta concha de caroña vemos que la parte interna de la abertura está cubierta de periostraco. Y este se proyecta al exterior formando el callo. Cuando el animal camina, el manto se extiende cubriendo esta parte de la concha. En Buccinanops coclidium, el callo es menos colorido, pero claramente es de tipo porcelanáceo, diferente del aspecto que tiene el resto de la teleoconcha. Este caracol marino en movimiento lleva hacia adelante un sifón de origen paleal. Eso nos indica que es un monotocardio, carnívoro. El agua ingresa a la cavidad paleal a través de ese sifón. Por el lado izquierdo del animal, la corriente exhalante sale por la derecha. El ápex lo lleva dirigido hacia atrás y la derecha, como corresponde a un ortostrofo diestro. La parte interna de la abertura que apoya sobre el pie está recubierta por manto, que es el que segrega el callo. El hipostraco puede ser de nácar en algunos caracoles marinos, casi siempre en representantes del clado Vetigastrópoda, más raramente en algún caenogastrópoda. A la izquierda un Aliotis y a la derecha dos ejemplares de Vetigastrópoda del clado Trocoidea que han sido pulidas por un joyero. El hipostraco, lógicamente, no se debería ver desde el exterior. El joyero ha eliminado el periostraco y después, con mucho cuidado, fue erosionando el ostraco hasta dejar a la vista el hipostraco. Este es un trabajo delicado, estas conchas quedan muy frágiles y pueden alcanzar precios bastante altos como adornos, porque cualquier error en el pulido puede dañarlas o destruirlas. Las conchas de Aliotis también se usan en joyería.
Su interior es nacarado. Los adornos con nácar de Aliotis son muy comunes, por ejemplo, en Nueva Zelanda. En este caso se ha eliminado el periostraco, el ostraco, y se venden como adornos. Se llama nácar al hipostraco que muestra iridiscencia. La iridiscencia es un fenómeno óptico caracterizado como la propiedad de algunas superficies de variar el tono de la luz de acuerdo al ángulo con que las ve el observador, como ocurre en las burbujas de jabón, en una mancha de aceite, en ciertos minerales como el ópalo iridiscente, en las plumas de algunas aves, como en el cuello de una paloma, en las escamas de algunos reptiles y en la cutícula de algunos insectos. La composición y la microestructura de cada una de las superficies iridiscentes es diferente, pero produce un efecto similar. En los moluscos, el nácar es un tipo de hipostraco en el que la secuencia de capas de carbonato de calcio y proteína produce reflexiones de la luz entre esas capas que dan lo que se conoce como brillo nacarado. Cada capa es semitransparente y produce interferencias o cambios de fase de las reflexiones, modulando el paso de la luz por amplificación o atenuación de las distintas frecuencias. Este dibujo expone fielmente la estructura del nácar más típico, con columnas de cristales laminares de carbonato de calcio apilados, como se ve en esta imagen de microscopio electrónico de barrido. Cada capa del nácar es al mismo tiempo traslúcida y reflectante. Y esto hace que la luz reflejada por el nácar tenga tonalidades tornasoladas. No todos los moluscos producen nácar. Muchas especies segregan el hipostraco con otra estructura que le da un brillo porcelanáceo. En el hipostraco porcelanáceo, los cristales de calcita o aragonita se disponen en forma cruzada, razón por la cual no se producen las refracciones internas que ocurren en el nácar. La producción de nácar está limitada a ciertos grupos de gasterópodos, a los nautiloideos entre los cefalópodos y a ciertos grupos de bivalvos. Cuando una partícula extraña o un parásito se introducen entre la concha y el manto, muchos bivalvos y algunos gasterópodos pueden rodearlos con sucesivas capas de hipostraco y así formar una perla. No es usual que los caracoles produzcan perlas, pero es posible. Megastrea undosa es un vetigastrópoda del clado Trocoidea. Ocasionalmente produce unas perlas irregulares que para algunas personas tienen un atractivo especial. En otros caracoles, sobre todo caenogastrópodos, no hay nácar, no tienen colores tornasolados, sino que el hipostraco presenta un aspecto como de porcelana brillante. Algunos de estos caracoles también pueden producir perlas, por supuesto que porcelanáceas. El botuto, Strombus gigas del Caribe, desarrolla una pequeña cantidad de perlas rosadas, porcelanáceas, que por su escasez alcanzan precios altos. Pueden ser redondeadas, pero es más común que sean alargadas. Llegan al tamaño y la forma de una almendra. En este caso tenemos un botuto con perlas muy regulares, parecen pequeños huevitos de porcelana. Otros caracoles también son perlíferos. Aquí vemos ejemplos de 3 géneros de caracoles marinos con sus respectivas perlas. Por supuesto, la mayor cantidad de perlas que se comercializan provienen de bivalvos, de ostras, pero los negocios también prestan atención a estas ocasionales perlas de caracol.
En las especies de Cyprea, a lo largo del crecimiento, cada nueva vuelta va envolviendo todas las anteriores. La abertura es muy larga, estrecha y denticulada, lo que hace casi inexpugnable al caracol cuando se retrae. Su brillo y colorido hacen que se usen como adornos. Son conocidas en español con el nombre de porcelanas. No tienen periostraco, sino que toda su superficie externa es lisa y muy brillante. Esto hace evidente que el proceso de formación de la concha tiene una modalidad algo diferente. Ocurre que este animal, a lo largo de su vida, cuando está activo, lleva la concha recubierta por expansiones del manto. Esta Cyprea talpa la vemos aquí en situación de vida, con el manto extendido, y ahí la vemos caminando. Y esto es lo que hace que externamente sus conchas tengan aspecto porcelanáceo. En los Vetigastrópoda trocoidea y los Caenogastrópoda, dos clados muy numerosos de caracoles, existe un opérculo. En este animal que está caminando, vemos el ojo, la cavidad paleal, el ombligo. El pie está dividido en una porción anterior llamada propodio, mesopodio y la parte posterior metapodio. Sobre el metapodio vemos el opérculo. El opérculo es de conquiolina, es proteico, puede ser calcificado en algunos grupos y es segregado por la parte dorsal del metapodio. Cuando un caracol operculado se retrae dentro de la concha, flexiona el pie de modo tal que la parte dorsal del metapodio queda expuesta sobre la abertura. y el opérculo encaja en ella y protege al animal. Entre los caracoles Vetigastrópoda de concha trocoide, además del clado trocoidea, encontramos a la familia Turbinidae. En los miembros de esta familia, el opérculo está calcificado. Tróquidos y caliostómidos tienen opérculos córneos. Los opérculos calcificados de los turbínidos Se pulen y se venden como adornos, aros o colgantes. No hay nada malo, en principio, en este comercio, salvo que, por fines de lucro, se sobreexploten las poblaciones naturales y se pongan en riesgo de extinción las especies más buscadas. Este caracol terrestre de Tailandia, Rhiostoma smithi, es extraordinario en varios sentidos. Pertenece a la familia Cyclophoridae, que son caenogastrópoda de hábitos terrestres, a diferencia de casi todos los demás caenogastrópoda, que son marinos o de agua dulce. La cavidad paleal funciona como pulmón. En esta especie el enrollamiento es muy laxo, genera un ombligo perspectivo. La última vuelta se desprende de la espira y desarrolla un tubo que conecta con el pulmón, de modo que puede seguir renovando el aire del pulmón cuando está contraído o si queda semisumergido en un charco. En inglés lo llaman snorkel snail. Un autor tailandés publicó sus observaciones hechas en el jardín de su casa y comentó que la mayoría de los ejemplares se entierran durante el día y están activos solo cuando llueve o a veces durante la noche cuando la temperatura es menor y la humedad es mayor. Cuando hace demasiado calor durante el día, observó que los individuos más grandes preferían meterse en el agua, donde podían permanecer durante varios días. Pero el motivo de incluirlo en este video es su inconfundible opérculo,
circular, muy alto, con una lámina calcificada en su interior. Aquí vemos un ejemplar de Pomaquia, un caracol de agua dulce, que presenta un sifón. Este otro caracol también presenta un sifón. En ambos casos, el sifón es inhalante. Sin embargo, hay importantes diferencias entre la forma de vida y el origen del sifón de estos dos tipos de caracoles. En Ampularidae, que es la familia a la que pertenece el género de la izquierda, el sifón es cefálico. Deriva del lóbulo nucal izquierdo. Estos caracoles viven en agua dulce y tienen un sistema doble de respiración. La cavidad paleal está dividida en una cámara branquial donde está el tenidio y un pulmón. El sifón, es decir, el lóbulo nucal izquierdo, se encartucha y se estira hasta contactar la superficie del agua e inicia una serie de movimientos de bombeo con los que llena de aire el pulmón. Después retrae el sifón y mientras está sumergida en el agua, lo lleva retraído o apenas visible. Por ser un derivado de la cabeza, este sifón no tiene relación con la formación de la concha y por lo tanto la presencia del sifón no se refleja en la forma de la abertura. El labio es continuo en la parte inferior y se dice que la concha es holostomada. En cambio, en los Neogastropoda, que es el clado al que pertenece el segundo caracol, y en otros Caenogastrópoda carnívoros o carroñeros, el sifón es de origen paleal. Es una proyección del borde del manto y su función principal es la búsqueda de alimento. El osfradio, bien desarrollado a la entrada de la cavidad paleal, les permite olfatear la presencia de presas vivas o muertas. El sifón sale por la parte anterior izquierda, que es por donde entra el agua a la cavidad paleal de un ortostrofo diestro. El ápex está dirigido hacia atrás y la derecha. Por su origen paleal, la presencia de este sifón interrumpe la generación de concha en la parte inferior del borde de la abertura. Esa interrupción se llama escotadura sifonal y se dice que la concha es sifonostomada. Estos son 3 ejemplos de caracoles del mar argentino que presentan escotadura sifonal. La interrupción del labio en la parte inferior es indicadora de la presencia de un sifón de origen paleal. Los bordes del sifón mismo pueden también aportar a la formación de la concha, en cuyo caso decimos que hay un proceso sifonal. Proceso sifonal es esa prolongación de la base de la concha que fue segregada por el sifón mismo. Estos son ejemplos argentinos. Es raro que el proceso sifonal sea tan largo como el de Columbarium tomikiki en nuestra fauna, pero en otros mares, por ejemplo en el Mediterráneo, Bolinus brandaris, también conocido como Murex brandaris, tiene un proceso sifonal muy largo. Y Murex pecten, el peine de Venus del Indo-Pacífico, con su larguísimo sifón, fabrica un proceso sifonal que continúa el patrón de extraordinarias espinas laterales, igual que en el resto de la concha. En los pulmonados terrestres, la abertura de la concha suele ser amplia, franca, pero en varias familias aparecen dientes o pliegues aperturales. Se debate si estos dientes aperturales tienen alguna función. Se ha dicho, por ejemplo,
que podrían ser barreras que impiden el ataque de depredadores, aunque hay depredadores pequeños como insectos o ácaros, o bien vermiformes como sanguijuelas terrestres o larvas de insectos que no son detenidas por estas estructuras. También se ha postulado que en los caracoles terrestres serían una forma de reducir la superficie expuesta cuando el animal está retraído, evitando la desecación. Sin embargo, no todos los caracoles del desierto tienen dientes. Estos dientes aperturales aparecen en distintas familias con distinto grado de desarrollo. Aporrhais es un caracol marino que presenta estos cuernos laterales a la abertura. El inferior es el que lleva el canal por donde asoma el sifón. Los Xenophoridae son una familia en la que, a medida que el caracol crece, va seleccionando conchas de otros caracoles y las adhiere, las cementa a su propia cubierta. Xeno quiere decir extraño, extranjero. Xenófora es que lleva conchas extrañas sobre la propia. Otra característica que se ve ocasionalmente son pelos periostracales. Al producir el periostraco, esta especie segrega pelos de conquiolina que están presentes a lo largo de todo el ciclo de vida. En otras especies puede haber pelos periostracales en los juveniles y desaparecen luego en la edad adulta. Fusitriton, un caracol marino con proceso sifonal, tiene pelos numerosos que cubren densamente la concha. Se dice que es una concha híspida. Y en Tiara, un caracol de agua dulce, esos pelos se convierten en unas cerdas gruesas de conquiolina. Mellendorfia es un caracolito terrestre híspido. En este otro género terrestre, Cocopapa, los pelos son aplanados, parecen pequeñas paletas. Como se ve, la producción de pelos periostracales no se limita a un solo clado de gastrópoda, ni a un solo tipo de hábitat, ni a caracoles de un tamaño determinado. Su función, si la tienen, y su valor evolutivo no se han explicado consistentemente. Involucrando ahora también a los traco, las conchas pueden desarrollar costillas, nódulos u otras esculturas. Las costillas axiales pueden estar cortadas por otras costillas transversales. A eso se lo llama una estructura cancelada. Epitonium es un género marino, suelen llamarlos farolitos chinos por el tipo de costillas axiales características. Trophon geversianus, muy común en la Patagonia argentina, tiene costillas muy marcadas y una escultura de tipo cancelado. Algunas conchas son carenadas, se llama carena a ese reborde espiral que se ve en cada vuelta. Priotrocatela tiene una carena dentada. A veces la carena es tan marcada como en este Tacheriasyrinx. Este es un género con una morfología muy poco frecuente. Dado que la concha se forma y crece a partir del borde del manto, la presencia de costillas, carena, espinas, pelos, orificios y demás particularidades que hemos visto, así como el tipo de cristalización de carbonato de calcio, dependen de la morfología y el comportamiento del borde del manto, que es un órgano funcionalmente muy complejo. Y este es Chrysomalon squamiferum. Es una especie descrita en 2003, vive en zonas hidrotermales submarinas de la dorsal central del Océano Índico, a unos 2.400 metros de profundidad. Este aspecto, bastante llamativo, por estas escamas que tiene sobre el pie y por el periostraco negro, en cuya composición hay una proporción inusual de hierro. El ambiente donde vive este caracol es muy rico en azufre y metales. La concha tiene 3 capas. La capa externa, de unos 30 micrones de grosor, es de sulfuro de hierro. Es el único animal conocido que metaboliza hierro
como material para su exoesqueleto. La capa media, de unos 150 micrones, es de composición orgánica, y la capa interna es de aragonita, carbonato de calcio. Esto revela un mecanismo de construcción de la concha distinto del que hemos explicado para los otros gastrópoda. En 2003, entonces, se descubrió un caracol que revela otras posibilidades a las ya conocidas. Los costados del pie están cubiertos de escleritos que se mineralizan, produciendo escamas de sulfuro de hierro. Tienen bacterias quimiosintéticas simbiontes que proveen el sulfuro de hierro que estos caracoles usan para formar las escamas. Son los únicos animales conocidos con escamas de hierro. Inicialmente se los clasificó entre los Betigastrópoda, ese grupo en el cual el hipostraco es nacarado, pero luego se concluyó que el clado al que pertenece, Neonphalina, debe ser separado de los Betigastrópoda, aunque sus relaciones no son del todo claras. Estamos habituados a pensar en el hierro como un metabolito importante en la formación, por ejemplo, de la hemoglobina, pero el sulfuro de hierro no es metabolizable por la mayor parte de los animales. El descubrimiento de esta especie abre un campo de debate importantísimo desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista evolutivo. Y nos recuerda, una vez más, que la mayor parte de la biodiversidad del planeta, y seguramente muchos otros procesos fisiológicos, aún no se han descubierto. La aparente certeza de algunas generalizaciones biológicas aún puede verse comprometida por descubrimientos como este.